cimiento habrá sobre el cual fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir y el débil edificio destruir. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Quien de arena su cimiento hará, de mis obras cuál me podrá salvar. Pues al que en sus obras confiado esté, de Jesús la sangre no le inspira fe. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Mas el que profesa en Jesús confiar, esa fe por obras ha de mostrar. Si el perdón grande es, que será el amor que por Cristo siente el pobre pecador. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y amigas. También muy buenas noches a mis hermanos de sangre y también a mis hermanas de sangre. Esta noche quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Esa palabra de Dios la vamos a encontrar siempre en la Biblia. Nosotros que le conocemos al Señor, le conocemos a través de la Biblia, porque Él ya no vive en persona con cuerpo físico como vivimos nosotros, sino tiene una vida espiritual, una vida que diríamos glorificada. Nosotros somos los que vivimos todavía en este cuerpo de muerte, como decía antes nuestro gran maestro Pablo. Esta noche quiero hacer una recorrida por la Biblia, buscando la voluntad de nuestro Padre el Eterno. Y si es que algunos de los que todavía no le conoce a Cristo, entonces esta noche puede estar atento para poder recibir la palabra de nuestro Señor, de tal manera indicando que hay un camino para la salvación. Entonces, nuestro tema hoy es justamente la salvación. La salvación se refiere a
todos los que conocieron a Jesús y le recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador, es que nos quedamos liberados de la condenación eterna. Pues cuando morimos, dejamos nuestro cuerpo que va al polvo y nuestra alma y nuestro espíritu va nuevamente junto a nuestro Señor. Y antes de irnos, tenemos que limpiarnos. Entonces, antes de desarrollar el tema, quiero ponerme en la mano del Señor para que Él me guíe desde el comienzo hasta el final y buscando justamente la voluntad del Señor. Padre Santo, Padre amado, Señor, te doy la gracia por esta nueva oportunidad que tú me has brindado hoy para compartir tu palabra. Señor, guíame desde el comienzo hasta el final para que algunas personas, algunos amigos y amigas, especialmente a mis hermanos espirituales, tanto varones como mujeres, Señor, para que entienda que hay una eternidad que le espera y hay solamente dos caminos. Todos sabemos eso, Señor. Por eso, Señor, te pido que guíe este compartimiento y reprenda toda obra del enemigo que no tenga arte ni parte en este lugar, de tal manera que nos quedemos solamente contigo, Señor, para escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Te pedimos esto, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a ir directamente a ese versículo que tanto nos gusta escuchar a nosotros los creyentes. Y creo que si hay algunos inconversos por ahí también le va a gustar. Está en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué linda expresión del Señor, porque Juan 3 es prácticamente la mejor evangelización que hizo el Señor por aquella persona que le visitó a la noche. El fariseo Nicodemo. Bueno, y nosotros llevamos en la actualidad esto y tenemos que pensar lo siguiente. Habemos dos clases de personas. Aquello que no le interesa la palabra de Dios y aquello que sí realmente quiere escuchar y quiere llevarlo a la práctica. Aquello que no le interesa la palabra de Dios vive una vida triste. Y por eso es que no le interesa tanto la vida eterna. Tanto amor el Señor nos mostró, porque envió a su único Hijo al mundo, un Dios hecho hombre. Tomó todos nuestros pecados, llevó a la cruz a su espalda
Y con ese sacrificio del hombre justo, sin mancha, sin pecado, Él nos ha dado la liberación del infierno, la liberación de la condenación. Nos salvó de la ira venidera. Entonces es importante que creamos en lo que Él hizo por nosotros. Porque de esa manera es que vamos a ir a la vida eterna. Creer significa tener confianza y obedecer. Si es que predicamos el Evangelio a otro y no está dispuesto a renunciar de su comodidad y de su seguridad económica, laboral y todo eso, no quiere dejarlo como secundario y tomar a nuestro Señor en primer lugar, entonces lo siento, amigos y hermanas, que en el día que llegue a sonar la campana, entonces van a ir en pecado junto al Señor. Hablando de pecado, nadie puede decir yo no he pecado, porque mentiría y al mismo tiempo haría mentir a nuestro Señor. Porque Dios nos dice en su palabra que todos somos pecadores. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, a ver qué nos dice. Podemos leer la última parte del versículo 22 que nos dice porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos recorriendo la Biblia con estos versículos importantes. Todos somos pecadores. Nadie puede decir yo no he pecado. Ni siquiera los creyentes. Porque a veces sin querer cometemos alguna falta delante del Señor. En el mundo se cree que hay grandes pecados y otros pecados pequeños. Pero todos son pecados. No debemos desvalorizar los pequeños pecados, ni tampoco darle demasiada importancia a los grandes pecados. Todos son pecados y todo nos separa de nuestro Señor, colocando una muralla delante nuestro y delante del Señor. O sea que no estamos comunicados con el Señor. Entonces no debemos minimizar los pequeños pecados ni darle un valor excesivo a los grandes. Todos ellos nos separan de nuestro Dios. Veamos también qué nos dice en Romanos 6, 23. Ahí nos habla de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá nos está diciendo que nosotros
sí o sí vamos a recibir la paga. Porque tenemos dos personas que andan detrás nuestro. El enemigo y el Señor Jesucristo. Aquellos inconversos que se alejan demasiado del Señor, tiene detrás suyo el diablo. Así que ambos nos va a pagar. El enemigo va a pagarnos con la muerte eterna. O sea que dejamos nuestro cuerpo convertirse en polvo y el alma y el espíritu que Dios nos puso se va junto a Él, y como fuimos sucios con pecado, entonces automáticamente vamos con el diablo. Por eso, hermano, es necesario limpiarnos espiritualmente en nuestra vida. Y si hacemos eso, la paga que vamos a recibir es la vida eterna, un regalo. Porque acá dice, después de la primera coma, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? La dádiva es un regalo. Nosotros no hicimos nada para recibir esa salvación. Él hizo todo por nosotros en la cruz. Entonces, ahora hay que creer eso de todo corazón. No es creer acá y nuestra actitud, nuestra actividad deja mucho que desear. Debemos apartarnos de la vida del mundo, de los gustos mundanos. Entonces, de esa manera, el Señor Jesucristo nos da vida eterna. Ahora pregunto yo, ¿has hecho ya una elección? Es muy importante. Es un regalo por el cual nunca vamos a pagar nosotros, porque está hecho. Es un regalo de Dios. El Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos salvó por su misericordia. Nuestra salvación, pues, es un regalo de Dios. No algo que nosotros hemos hecho. Debemos aceptar esta acción de gracia, un regalo que generosamente Dios nos ha dado. ¿Y cómo yo llego a eso? Vamos a Juan 14:6. ¿Cómo yo llego a eso? Y nos dice en Juan 14:6, el Señor Jesucristo mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son todas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo tiene escrito el apóstol Juan en el capítulo 14 de Juan y versículo 6. Entonces,
queremos ir a la vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante su Hijo Jesucristo. Es el único camino. Es el único capaz de proveernos al acceso a Dios. Pues Él es el camino. Y después dice también Jesús es la verdad. Porque Él cumple con la enseñanza que vimos en el Antiguo Testamento. Y es revelado por un Dios verdadero. También Jesús es la vida. Él es el que cumple la promesa de vida hecha por Dios. Y en Él está la vida. Y así puede dar vida eterna a todo lo que cree en Él. Es una nueva afirmación de la unidad de Jesús y Dios. Yo soy. Porque allá por Juan 10, versículo 30 por ahí, el Señor Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, previo al arrepentimiento. Porque es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados. El arrepentimiento sencillamente es un cambio de mentalidad. Debe haber un cambio acá en la mente que nos dice en nuestra conciencia que eso que estaba haciendo antes ya no lo debo hacer. Arrepentirnos es dar una vuelta de 180 grados en términos matemáticos. Pues yo por mi rebeldía me he alejado del Señor. Y ahora hago una media vuelta y vengo hacia el Señor. Porque Él nos dice acá, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios. Dios en su voluntad permitió que le recibiésemos a su Hijo Jesucristo. Esto implica no un reconocimiento intelectual de alguno de los hechos de Jesús, sino también aceptarlo y confiar en Él, en una relación personal. Lo que cree en Él significa confianza personal en su nombre. Se refiere a toda la verdad sobre Él y por tanto a toda su persona. Y después nos dice que esto no fue engendrado por voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios nos dio ese poder de arrepentirnos y creer en su poder. Por eso dice, todo lo que creen le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Avanzamos un poco en Juan 3, versículos 3
y 5. ¿Qué nos dice en el versículo 3 cuando Nicodemo fue a visitarle a la noche y le reconoció que Jesús era un enviado divino? Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? No es entrar de nuevo en nuestra madre y volver a nacer. No es eso. Ese es un nacimiento carnal. Así nosotros vinimos al mundo. Y con pecado hemos sido traídos al mundo. Así como dijo David. Entonces, esta es una obra del Señor. El nacer de nuevo es dejar el mundo y los gustos por la mundanalidad. Dejar de lado la fornicación. Dejar de lado el adulterio. Dejar de lado la borrachera. Dejar de lado la farra. Poner en primer lugar a nuestro Señor. Después de habernos arrepentido y confesado nuestros pecados, entonces en ese momento hemos nacido de nuevo por obra y voluntad de Dios. En el versículo 5 le vuelve a decir Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Ezequiel 36, 25 a 27 también dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Todo es nuevo en nosotros. Esta cosa que se produce en nosotros es espiritualmente muy grande. Es un milagro. Ese es el momento en que nacemos de nuevo. Y acá la agua no representa lo que es el bautismo. El antecedente que ya leímos, lo que nos dice Ezequiel, es una renovación espiritual. La palabra de Dios representa las muchas aguas. Y solamente escuchando, oyendo las palabras de Dios es que nos lavamos. Nos purificamos porque alguien derramó su sangre por nosotros y hemos sido purificados en la sangre de esa persona inocente, sin pecado, que llevó nuestro pecado en la cruz. Leamos un poco Hebreo 9, 22. Hebreo 9, 22. Dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Agregué ahí la palabra de pecado. La remisión del pecado es lo que se hace con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz,
derramando toda su sangre. Esa sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Eso se refiere a que antes de la venida de Cristo, el sacerdote entraba con un cordero, con un cabrito, con una oveja y sacrificaba en el altar de Dios, primeramente por él mismo y luego por el pueblo. Esa era la forma de sacrificar con sangre un animal inocente para purificar primero al sacerdote y luego al pueblo. Pero el Señor Jesús vino a hacer eso por nosotros, derramando su sangre en la cruz, con el cual nos purificó. La sangre de Cristo es lo que borra todo nuestro pecado, limpia todo nuestro pecado. Y sin el sacrificio de Cristo nadie puede limpiarse. Por eso el Hijo de Dios cree en esta cosa y se convierte a Jesús y es una persona salva. Luego, tiene un proceso de santificación a partir de la conversión hasta su muerte. Estamos todavía dentro de este cuerpo. Este cuerpo no va a ser redimido. Este cuerpo queda en la tierra y vuelve al polvo, como dijo nuestro Señor. Veamos qué nos dice Mateo 18:3. Mateo 18:3 dice lo siguiente. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, amigos y mi hermana de sangre, como también mis hermanos de sangre, ¿para qué es que nosotros tenemos que nacer de nuevo? Para volvernos niños nuevamente, nueva criatura. Inocente, purificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin eso no vamos a formar parte del reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, os hacéis como niños. Y eso es lo más difícil. En lugar de buscar cómo servir mejor a nuestro Señor, vemos acá que los apóstoles estaban preocupados en la organización del reino terrenal de Jesús y dejaron de lado el propósito divino que él traía. Entonces por eso el Señor Jesús le dijo esta palabra. Y es difícil volverse niño, ¿eh? ¿Por qué pone el Señor como ejemplo a los niños? Porque son gente débil, dependiente, sin posición social ni influencia. El Señor quiere que dependamos exclusivamente de Él. Veamos qué también nos dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Con esta palabra, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Él tiene ansiedad de comunión con nosotros. Quiere estar en común unión con nosotros. Cenar con nosotros y yo cenaré con ustedes. Acá hay una explicación de la Biblia que la iglesia de la Odisea se creía rica, se sentía satisfecho de sí mismo, pero no contaban con la presencia de Cristo. Y esa cosa sucede actualmente en la vida. Hay muchas personas que viven tranquilos por su poder de riqueza, por su poder económico, y no tiene aparentemente la necesidad por Dios. No tiene necesidad de Cristo. Pero Él siempre está esperando en la puerta de nuestro corazón y así poder estar preparándonos a nosotros para que Él pueda entrar en comunión con nosotros. Veamos también lo que nos dice Primera Juan en el capítulo 1. Primera Juan 1, versículos 9 y 10. Dice Juan para nosotros en su carta de Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquella persona que dice yo soy bueno, no tengo pecado, entonces es un mentiroso y hace mentir a nuestro Señor. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados para que podamos ser limpiados. En Romanos capítulo 10 también nos dice al respecto algo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer de corazón. Creer realmente. Creer en la obra grande que hizo por nosotros. Él quiere escuchar de nuestra boca la confesión de nuestro pecado. Y es fácil. En un lugar solitario, arrodillarse uno y confesar su pecado a Cristo. Porque cuando tú dices en tu oración, Padre eterno, Él ya está ahí a tu lado. Porque cree en Él es que está diciendo Padre eterno de corazón. Entonces, allí hay que confesarle el pecado. Si es que tenés mucho, anotá en un papel para no olvidar ni uno. Y si por ahí te olvidas, entonces le pedí también al Señor que te perdone aquellos pecados que te ha olvidado.
porque Él es fiel y justo para perdonar. Y nuestra fe tiene que ser en ese Dios que le levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces es importante creer de corazón. La fe salvífica no es mero sentimiento espiritual, sino una profunda confianza en Cristo en lo más íntimo de nuestro ser. Una verdadera fe de corazón. Confesar a Él su pecado, no a hombre. Eso no se hace. El hombre no tiene el poder de perdonarte los pecados. Vamos a leer Efesios 2:8. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Volvamos a lo que dice en el 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, por el regalo de Dios, por el poder de Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo y llevó todo nuestro pecado en la espalda, en la cruz. Entonces ese fue el regalo que Dios nos dio. Eso es la gracia, el poder. Pero eso no es nuestro mérito. La salvación no es por mérito. Si hubiera sido por mérito, entonces Jesús no hubiera venido a morir. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué dice por medio de la fe? Porque creemos en Él. Creemos en lo que hizo en la cruz por nosotros. Por eso somos salvos. Y salvos para buenas obras. No es nuestro mérito. Es el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por agradecimiento sí podemos hacer buenas obras. Y la mejor obra es, mi gente, mis hermanos, mis amigos, es contar tu testimonio de lo que el Señor hizo por ti y hacer que aquel amigo tuyo también se vaya a los pies de Cristo. Esa es tu mejor obra. Eso vale oro en el momento de la prueba. No será quemado nunca por el fuego de la revelación. Entonces, no es cierto que las buenas obras nos hacen salvos. Ahora, después de ser salvos, hacemos la buena obra. Eso es para recompensa nuestra. Tito 3:5. Vamos a ver qué dice Tito 3:5. Dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Acá refuerza lo que dijo en Efesios 2:8 al 10.
no porque nosotros hubiéramos hecho algo para salvarnos, sino por lavamiento de la regeneración. Regenerarnos significa volver de nuestra vida mundana a una vida de santidad y no practicar más el pecado. Y eso lo vamos a hacer solamente si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así como hizo el carcelero cuando preguntó a Pablo y a Silas aquella noche de tormenta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que normalmente muchos hacen. ¿Qué puedo hacer para salvarme? Y Pablo, ¿qué dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa que todos los familiares de aquel carcelero se salvó en aquel momento. Se salvó porque creyeron en Jesús y le recibieron, por eso se salvó. Hechos 16:31 es lo que yo le dije. Pablo y Silas tomaron en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo a los sirvientes. La fe del carcelero no es que salvó a todos. Cada uno necesita aceptar a Jesús con fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero. Así es. Ahora leamos lo que nos dice Juan 10, 28, 29. Juan 10, 28, 29. Allí el Señor nos asegura que somos salvos, que nadie puede arrancar de su mano. Y hay quienes piensan que la salvación se pierde. Si un creyente piensa así, es que nunca fue salvo. Dice, leemos desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo lo conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie las puede arrancar de las manos de mi Padre. Michael Tuishabea, ay perdón, dije en guaraní. ¿Quién es el más poderoso en el universo? Nuestro Señor Dios, el Eterno. ¿Y quién va a arrancarle de su mano? Ahora, una cosa es que yo no me halle dentro de su mano. Entonces yo nunca fui salvo. Y yo mismo personalmente le doy nuevamente la espalda a nuestro Señor. Entonces, ¿ese nunca se salvó? No es que pierde la salvación. ¿Cómo va a perder algo que él nunca ganó? Esa salvación lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Nadie lo arrebatará de la mano de mi Padre. Y él también dijo, de mi mano nadie le arrebatará de mi mano. Son dos manos que tenemos. Leamos que nos dice en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acá hay varios puntos que tenemos que hablar. Si alguno está en Cristo,
Esa es la persona que está salvada, está en Cristo. Cristo había entrado en su corazón, tiene consigo el Espíritu Santo. Entonces, en ese caso es una nueva criatura, se volvió niño. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Nuestro modo de vivir en el mundo. Eso pasaron todo. Fuimos todos perdonados. Y todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Hermano, mi hermana espiritual, también mis hermanos carnales, mis hermanas carnales, no van a entrar en el reino de Dios si es que no se limpian ya nomás. ¿Cómo me gustaría saber que alguno de mis parientes cercanos también se ha vuelto a Dios? Tan fácil es, pero no le interesa la vida eterna porque cree que la vida como está viviendo él o ella es con tristeza, entonces no quiere más esa vida. Claro que no, nadie quiere esa vida. La vida con nuestro Señor va a ser sin enfermedad, sin dolor, sin sacrificio, sin enfermedad. Allí va a ser el gozo eterno. Y si te va sucio, te va al tormento eterno. Ojalá que no ocurra eso con nadie. El Señor te está esperando, te está aguardando. Haga lo que haga, si es que llega a arrepentirte, entonces pide al Señor que venga a vivir en tu corazón en una oración que sale de tu corazón y de tu boca. Esto era lo que quería compartir con ustedes hoy, mis amigos, mis hermanos espirituales y también mis hermanos de sangre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén